viendo ese que se está impartiendo esta tarde, ¿verdad? Muy buenas tardes, Lidia. Cursos como este y como ves con alumnos muy aplicados porque están bastante concentrados. Bueno, aquí están aprendiendo el uso de Internet, pero también de nuevas tecnologías y todo lo relacionado con ordenadores. De hecho, todos tienen varios proyectos en marcha y están aquí, como decimos, muy concentrados. Por ejemplo, Jesús y Eugenio. Eugenio lo tenemos ahí. Claro, él me dice que no puede hacer dos cosas a la vez, pero le veo ahí. Ellos están buscando fechas de fiestas patronales porque ustedes están haciendo un calendario, ¿no, Jesús? Así es. A ver si lo podemos hacer entre los cuatro y nos sale bien. Claro, ellos estaban haciendo la búsqueda en Google, en Internet. Usted, por ejemplo, lleva un mes utilizando solo esto, Jesús, y me decía, claro, que le parecía muy cómodo, ¿no? Muy cómodo y práctico, porque como esto se ignoraba, no sabía ni lo que podíamos llegar a hacer con las cosas estas de Internet. Claro, porque imagínese, Eugenio, si no tuviésemos Internet, ¿cómo tendríamos que estar buscando esto? O nos vamos de fiesta en fiesta, o tendríamos que llamar por teléfono, o algo más laborioso sería, ¿no? Todos los pueblos, sí, aquí salen todos los pueblos, nosotros buscamos principalmente pueblos de Aragón. Yo además, Lidia, les he ayudado porque aunque Internet está muy bien, yo ya les he dicho dos fechas de fiesta, las fiestas de Teruel y las fiestas de Huesca. Claro, ya que se las han apuntado, bien. ¿no? Porque Internet está bien, pero algunas ya las sabemos. Aquí tenemos otro grupo, este grupo vemos que es más amplio, están haciendo una revista. Pero yo antes voy a contar una cosilla, que es que, por ejemplo, Aurelio ya tiene conocimientos de informática más avanzados porque ya ha hecho varios cursos, Aurelio. Usted ya, lo de Internet a lo mejor ya no resulta tan poco familiar, que usted tiene cuenta de correo electrónico. Sí, como es natural, y recibimos correos constantemente y los contestamos, y incluso formamos PowerPoint para poder confeccionar algún trabajo informático. Y yo particularmente ya llevo 5 cursos aquí en este centro. Claro, 5 cursos. Bueno, voy a contar una anécdota que me ha contado Fernando. Él también tiene correo electrónico. Aurelio, Fernando y Manuel viven en el mismo edificio. Casualmente vienen aquí, son amigos. Y yo les preguntaba, bueno, siendo vecinos, no se escribirán correos electrónicos, irán uno a casa del otro. Pues no, Lidia, se escriben correos electrónicos, ¿verdad?, para comunicarse. Sí. Igual chatean también. Nos comunicamos a través de los correos electrónicos porque, como recibimos de otras personas que no somos ninguno de los tres, pues entonces los que recibimos nuevos se los pasamos a los otros. Y entonces... Me pregunta a mi compañera, chatear en un chat, ¿ustedes se meten o no? Por ejemplo, yo les preguntaba redes sociales y eso que ellos ya están familiarizados, eso tampoco, ¿no? Por ahora, Fernando, vamos pasito a paso. Exactamente, y chatear tampoco. Todavía no he aprendido. Incluso, bueno, hay una cosa que es muy común, no solo para la gente que tiene más años, que es ese miedo a lo mejor a dar algún dato. Usted, Internet sí, ¿verdad, Fernando? Sí. Pero con alguna precaución. Sí, con precauciones, sí. Porque, bueno, pues todavía eso de dar el documento nacional de identidad o dar los datos de una cuenta siempre ha sido para nosotros un poco en reserva, ¿no? Por si acaso, porque nunca sabemos dónde van a ir a parar esos datos. Y entonces estas redes sociales como Facebook y demás, parece que según los datos que entregues también, fotografías o datos tuyos de tu vida o de tu currículum o de lo que sea, pues luego salen a la luz pública y no sabes muy bien a dónde van a parar. Claro, y por eso, es algo de lo que siempre se advierte, que cuidado con esos datos. Bueno, este curso tiene un nombre muy bonito, se llama Historias de Vida. Todos están trabajando en cosas, bueno, pues que les resultan familiares, cosas, bueno, pues contando historias, como decimos, revistas, a través de nuevas tecnologías. Y yo quiero contar una historia de él que me parece muy bonita. Él también escribe correos electrónicos, pero usted se los escribe con su mujer. Bueno, eso uno de los yo no sé si es mientras los dos están en casa. Bueno, es uno de los que le envío. Normalmente cuando me envían a mí, se miran por la sencilla razón de que te mandan unos de diferentes temas, entonces los que creo que son más oportunos, pues los mando pues a amigos, a las mujeres de los amigos e incluso, claro, a mi mujer. ¿Y algún cariñito? Pues se puede ser romántico por correo electrónico, sí, usted me decía que sí. Sí, claro que se puede ser romántico por el correo, indiscutiblemente sí. Bueno, pues como vemos, Lidia, Internet también y los ordenadores, ellos también están preparados para utilizarlos. Historias de vida, estas son las suyas. Y yo me voy a quedar, porque aunque soy más joven que ellos, no te creas que no me va a venir mal algún consejo para utilizar Internet y también los ordenadores. Pues mañana nos das unas clasecitas tú, Cristina, gracias. Bueno, y aunque no se manejen muy bien con el ordenador, seguro que en la playa o en la piscina sí se manejan estupendamente. Pues sepan que a la hora de lucir figura, Jennifer, hay bañadores que estilizan mucho. Mira, ahí tenemos a Ramón, colaborador ya del programa, que está estupendo con ese bañador de rayas, ¿eh?
Así es, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya los ves, están todos estupendos con estos bañadores, con estos trajes de baños para señora y caballero. Y es que, Pilar, comentábamos al principio que algunos bañadores estilizan, pero no solamente se trata de esto, ¿verdad? Efectivamente, aquí en Lencería EMI tenemos comprobado que no siempre el negro o los colores oscuros son los que favorecen a una mujer, y cuando se tiene cierta edad, más todavía. Entonces proponemos nuevas tendencias, nuevos colores, muchísimo más animados y más arriesgados para la mujer, digamos, madura. Pues vamos a ver si te parece un poquito todos esos modelos. Vamos a pedirle ya a Isis. Isis, deja de ver bikinis, ven para acá que te veamos con ese estupendo bañador que llevas. Y así le vemos un poquito desfilar también en casa, la ven los espectadores de Aragón en abierto, la ves tú también, Lidia, y vemos este estupendo bañador. Bueno, en este caso, este bañador que lleva Isis sí que estiliza bastante la figura. Este bañador sí, es digamos que nos marca mucho la silueta, es como una fajita, pero en versión bañador. Es de una firma europea muy importante y es muy favorecedor. Ya veréis. Si te das un poquito la vuelta, Isis, para que veamos cómo queda en la trasera. Bueno, sí, la verdad es que estiliza mucho, quita la tripita, ¿verdad? Sí, está estupenda con este bañador. Además hemos visto que ya lo estaba luciendo con un pareo que se puede colocar, bueno, es que es la suerte de los pareos, que te lo puedes poner casi como quieras. Claro, un pareo tiene 10 o 12 posibilidades para ponerlo y todas son atractivas y nos cubren lo suficiente pues para ir al chiringuito o ir al comedor o cualquiera de estas actividades. Para ir de los sitios donde nos piden a veces, pues bueno, no se puede venir directamente en bañador en bikini, ténganse y pónganse aunque sea una ropita. Voy a preguntarle... Lo pondríamos doble y así nos cubriría, sí. Bueno, Isis, que parece que estás teniendo algún problema con ese pareo. Sí, es que creía que era cuadrado, pero no. Pasa nada. No. Bueno, ¿qué tal te sientes con este bañador? Me siento genial, de verdad. ¿Genial? Sí, muy bien, te sientes pegadito al cuerpo, te sientes muy bien, sí. ¿Y más de playa o de piscina? Pues chica, yo creo que es un poco más para lucir el palmito, ¿no? Bueno, pues gracias, por la playa. Vuelves a ir tan amable hasta tu sitio y vamos a pedirle ya que venga hasta aquí Joaquín. Joaquín, que en este caso ha combinado este traje de baño con una camiseta gris. ¿Qué podemos decir de ese traje de baño? Que es un corte un poquito más clásico, ¿verdad? Sí, es un corte bermuda corto de caballero, es el más extendido entre los señores, no marca, pero al mismo tiempo tiene un colorido muy de verano, muy navy, de tendencia. Está muy bien. O sea, que es el bañador que no pasa de moda y siempre está en alza. Efectivamente, no tenemos por qué tener miedo al color. Pues Joaquín, también si eres tan amable, vuelves otra vez a tu sitio. Vamos a pedirle ya a Esperanza que venga por aquí. Esperanza, a mí, antes cuando entré a la tienda, ya te lo he comentado a ti, Pilar, este bañador me ha fascinado. Porque hemos visto muchos estampados de flores, los vemos siempre, en bikinis y en bañadores, pero yo nunca había visto uno así tan atrevido y tan transgresor. Efectivamente nos sorprendió el estampado porque es de flores, pero no son las flores tradicionales, sino que es un estampado muy arriesgado y diríamos que es para una persona joven, pero en este caso lo luce una señora de edad madura y sin embargo está estupenda con él, no hay que tener miedo. Antes comentabas, cuando hemos empezado a hablar, que a veces siempre se piensa que hay que ir eso de colores más estrictos para parecer uno que tiene pues una figura más delgadita, pero a veces cuando uno va a la playa, eso no es lo más importante, a la playa o a la piscina. No, a la playa hay que ir cómodo y sentirse a gusto con uno mismo, y no forzosamente tiene que ser de un color oscuro, independientemente del volumen que tengamos. Claro, porque si no solo iría la gente que esté pues muy delgadita a la playa o a la piscina. O el resto iríamos todos de negro, pues no, hay que ir de todos los colores, del que mejor nos siente. Además estamos viendo que estos colores que lleva Esperanza, incluso vamos, alegran un montón. Un montón, digamos que este bañador le quita años. Voy a preguntarle a ella, a ver qué tal se siente. Esperanza, ¿qué tal se ve? Muy bien, estupendamente. ¿Tiene algún bañador parecido? No. Ninguno. Este es un poquito el más atrevido que se ha puesto. No, el más atrevido no, pero sí, muy bonito y muy vistoso. Me lo llevo muy a gusto. O sea, se siente muy identificado con él. Eso es lo importante también, estar cómodo con uno mismo. Bueno, y por último, antes de irnos, quiero ver ya ese bañador que lleva Ramón, si es tan amable, y camina hasta aquí, que decíamos otra vez que es parecido al que llevaba Joaquín, también de rayas, pero esta vez un poquito más corto. Sí, es un bermudas más corto, con unas rayas también de las que se llevan pues siempre, porque es eterno este estampado, y en eso sí, los colores sí, es lo más llamativo, que llevamos sí, un pistacho y un azul, agua marina,
que es muy marcado. Claro. Y Ramón está Bueno, ya pues con estas bronceado, propuestas, sí, la verdad es que sí tiene bastante color, Ramón, hay que decirlo. Tienen todos más color que yo, Lidia, eso ya es un punto a su favor, porque yo, la verdad, de momento no lo he conseguido. Pero bueno, yo creo que con estas propuestas, que han sido 4 y no han estado nada mal, y además todas las que tenemos aquí, pues yo creo que las tienen que recoger nuestros espectadores y ya saben, tienen que atreverse con todo, porque lo importante, como hemos dicho, Pilar, estar cómodos. Claro que sí, y gracias a los modelos que han querido posar hoy para nosotros esta tarde. Y ahora les proponemos una escapada a una casa rural en Aniñón, aunque David, o no eres David, yo diría que más que una casa rural parece un museo. ¿Cómo has cambiado, ese bigote, David? Buenas tardes, Lidia, bienvenida Aniñón, a estupendo pueblo. Bueno, no. Estoy aquí, me habías confundido por un instante. Habías dicho, me he dejado yo bigote. Algo raro te notaba el bigote. Es que ha pasado por aquí Ángel por delante de la Casa Rural, era su sueño salir a la televisión y he querido concederle este favor porque va a hacernos también de modelo. Nosotros también tenemos un modelo aquí. ¿Y qué modelo? ¿Y qué modelo? Pero bueno, a la que tenemos aquí es a Pilar con una calabaza, que se la va a brindar a Ángel porque nos va a demostrar cómo antiguamente se echaban un trago con la calabaza. Salud, ¿qué digo? Salud. Salud a la señora Pilar y a los de televisión, ya se echa un trago. Bueno. Muy bien, Ángel. Bueno, Ángel, le voy a pedir ya que ya puede irse tranquilo a casa, ya le hemos dado bastante la guerra y nos vamos a quedar con Pilar. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Estamos en una casa rural que lleva pues gestionándola desde hace 7 años, sí. Una casa rural que transmite tranquilidad nada más llegar, pero que aquí tiene algo muy peculiar. Antes hemos visto una calabaza gigante, una especie de cornamenta, ¿verdad? Y aperos de labranza. Y es que aquí pues ha recopilado todo lo que tenía en sus casas, la casa de su madre, la casa de su abuela, pues lo ha traído a la bodega, que es donde nos encontramos aquí ahora mismo, y podemos ver cosas tan curiosas como otras calabazas más pequeñitas y como la que sustentaba Ángel, que servían para beber, o estos aperos de labranza que se utilizaban o que han utilizado familiares suyos, ¿no, Pilar? Sí, mi padre. Por ejemplo, ¿esto que estamos viendo qué es? Esto se los ponían a las caballerías para labrar, para uncirlas. Para uncirlas. Sí. Bueno, veíamos antes por aquí esta calabaza que la hemos dejado sentada tranquilamente y aquí tenemos otros aperos que nos va a explicar Pilar para qué sirven. Por ejemplo, a mí me ha parecido muy curioso esta balanza que no miden kilos, ¿no? No pesan kilos. Libras. Sí, es muy antigua, pesa libras. Ajá. Luego vemos por aquí, por ejemplo, este arado que es espectacular y aquí me ha hecho gracia también cómo trabajaba porque Pilar ha tenido que ir al campo, ¿verdad?, en más de una ocasión. A ver, coja esto porque me ha parecido muy curioso. Cuidado, que se nos cae, no pasa nada, que ahora lo recuperamos. Pero fíjate, mira, esto se lo va a colocar Pilar en la mano. Pero no, que ellos dirán, pero esa mujer... Hombre, sí, Pilar, que antes me lo has hecho muy bien la demostración. Me voy a alejar, por si acaso. Esto, cogían la mies, los hombres, en el campo, y con la hoz segaban. La cogían así para no cortarse en la mano. O sea, que era una manera de protegerse la mano para posibles accidentes. Muy bien, Pilar, yo creo que lo has escenificado perfecto. No he hecho esto nunca, Bueno, yo lo he visto. Y vemos que también por aquí tienen distintas tinajas, ¿verdad? Esto para hacer los mondongos. Para hacer los mondongos, sí. Porque aquí también son muy... Hacían longanizas, chorizo, farteles, cuando se mataba el tocino, y ahí se amasaba. Se amasaba. Y de hecho, cuando mataban al tocino, lo colgaban, también lo hemos visto aquí, ¿verdad? En esta otra herramienta que estamos aquí viendo colgada. Las patas se les ponían aquí. Ajá. Una cada una y se abría así en canal. Y se abría en canal. Y fíjate qué embudos tienen aquí para el vino, para llenar los botos de vino. Por ahí pasa mucho vino, Que esto era... Por ahí pasa mucho vino, me dice. Habían cargadores. ¿Esto hace de embudo o directamente pasa todo el vino? No. Ahí echaban el vino y pasaba a la bota de vino. Y los hombres la llevaban así y a las espaldas. Bueno, con Pilar vamos a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, las habitaciones que hay aquí en esta casa rural las vamos a poder ver más tarde. Pero también vamos a poder ver un postre que nos ha preparado que le llama el ponche de Aniñón. Es un ponche especial que hacen aquí y que, bueno, tiene muy buena pinta. Todavía no lo he probado, no me ha dejado Pilar, porque lo tiene todo preparadito para enseñároslo aquí en unos minutos. Enseguida estamos de vuelta contigo. Gracias, David. ¿Qué le va pidiendo algo al santo mientras baila? Que nos dé salud y que me salga un novio, que no tengo. ¡Ay! Pues baile. Venga, gracias. Enseguida conocemos estas historias. Antes saludamos a Javier Gastón, como cada tarde, para que nos avance las principales noticias del día.
Hola Lidia, buenas tardes a todos. Pues malas noticias nos llegan de la carretera porque una mujer de 47 años, natural de Bisaurri, ha fallecido y 2 han resultado heridas leves en un accidente en la Nacional 240 a la altura de Siétamo, en Huesca. Una colisión múltiple en la que se han visto implicados 2 turismos y un autobús. El conductor de este último ha resultado ileso, al igual que sus 13 ocupantes. De momento, hasta ahora, se desconocen las causas del suceso. Y a las 8:30 también les hablaremos del dinero que mueve la economía sumergida en torno al alquiler de pisos y habitaciones. Fíjense, solo en Aragón asciende a 30 millones de euros al año. En España la cifra se eleva a los 3.000 millones porque más de la mitad de los alquileres se escapan al fisco. Son los datos que maneja el Sindicato Técnico de Hacienda. Y precisamente Hacienda está aplicando ya un método para saber qué pisos están realmente vacíos. Contrasta sus datos con los que manejan las eléctricas. A ver. Fuera de Aragón veremos que ya están en libertad 18 de los 24 arrestados el pasado domingo por los disturbios en la manifestación convocada por Democracia Real Ya. Todos ellos han pasado a disposición judicial esta misma mañana. Han quedado libres, pero con cargos por desorden público y daños al mobiliario urbano. Más de un centenar de personas se han concentrado para recibirles. Algunos han impedido incluso a los medios de comunicación grabar la salida. El colectivo ha convocado más movilizaciones para esta tarde en distintos puntos de España tras el desalojo de la acampada ciudadana en la capital de España. Y en deportes seremos testigos de la excepcional respuesta de la afición del Real Zaragoza a la venta de entradas para el partido ante Levante, en el que estará en juego la ansiada permanencia. Las 3.500 localidades de las que disponía el club aragonés se han agotado en apenas 4 horas y ya ha solicitado cerca de 1 millar más a la entidad valenciana para repartirlas entre los seguidores que hoy se han quedado sin ellas y que han entrado, por tanto, en lista de espera. Recordamos que el Real Zaragoza ha puesto a disposición de sus aficionados, de manera gratuita, los autobuses para viajar el sábado hasta Valencia. Todo esto, Lidia, lo veremos más tarde. Será a las 8:30 en punto, como cada tarde, en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier, por darnos toda esta información. Nosotros continuamos en Aragón en Abierto y nos vamos a Teruel, porque allí la Asociación Internacional de Caridad ha puesto en marcha un curso de cocina básico dirigido a inmigrantes. Beatriz, aprenden a cocinar para conseguir un trabajo, ¿verdad? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Lidia. Hoy la cocinera es rumana y se llama Dana. Lleva 2 años en España y claro, cuando van a buscar trabajo, pues, sobre todo son trabajos pues, de asistencia en casas para personas mayores, y también se les echa un poquito en falta el que no sepan cocinar lo que nosotros tomamos aquí, ¿no? Por ejemplo, hoy unas sopas de ajo, que vienen muy bien, por ejemplo, en invierno, y entonces es lo que les enseñan aquí la Asociación Internacional de Caridad, ASUN, mientras ella nos cocina un poquito. Tienen muchas ganas de aprender y de saber cómo se cocina aquí. Sí, además de las ganas que tienen es la necesidad también, porque ellas van a las casas y lo básico de aquí no lo saben hacer. Saben cocinar muy bien de su país, pero de aquí de Teruel pues no saben cocinar. Entonces, las sopas de ajo, que es una cosa que a las personas mayores les gusta, pues les hemos enseñado a hacer. Sopas de ajo, paella, tortilla de patata, muchas cosas. Lo más típico de aquí. Lo más básico de aquí, sí. Voy a preguntar a Dana mientras cocinas. Dana, ¿tú sabías hacer esto? ¿Sopas de ajo, tortilla de patata? Bueno, enseño aquí todas las cosas y me gusta venir aquí porque puedo aprender muchas cosas. ¿Tú tienes trabajo ahora? Bueno, tengo, pero solo de limpieza. Me sale muy poquito para... ¿Te apetecería también tener esa parte de cocina? Sí, porque si quiero un trabajo en una casa hay que aprender que cocinar, claro. Claro que sí, porque también me han dicho que son muy buenas cocineras todas ellas de las cosas de su país, claro. Sí, son muy buenas. Tanto las rumanas como marroquíes, que también tenemos aquí. Sí, las marroquíes también hacen unos pasteles y unas cosas muy buenas. Tremendas. Bueno, voy a preguntarles también por aquí. ¿Y este niño? ¿Tú cómo te llamas? Aline. Y es que tu mamá es Dana, ¿verdad? Sí. Que está cocinando. Y es que cuando vienen aquí a estos cursos, Lidia, también pueden traer a los niños para que jueguen en un cuarto aparte y se entretengan mientras ellas cocinan. ¿Tú mientras tu mamá cocina qué haces? Pues juego. Es que casi siempre me traigo juguetes y juego. Pero qué bien hablas español.
Y seguro que también merendará luego esas ricas migas, ¿eh? Hombre, porque es que luego todo lo que cocinan aquí se lo comen, ¿eh? Para cerciorar de que está riquísimo, claro que sí. Fátima, tú eres marroquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años en España. 3 años en España. Sí. Y la verdad es que estos cursos os vienen muy bien, ¿verdad? Muy bien, aprender muchas cosas, saber cómo cocinar. Sí, bien. Vamos, no te pierdas ni una clase, igual que tus compañeras. No. Lo que puede. Sí. Realmente. Aquí vemos a Dana, ¿cómo va? Mira, qué bien. A batir esos huevos, Dana. Sí. Va la cosa. Explícanos un poquito lo que habría que hacer ahora, a ver si te lo has aprendido. Tenía que poner agua al fuego para hervir y después en un sartén se corta el ajo en láminas finas y se pone un poquito de pimentón. Después en otra sartén se pone pan cortado muy fino, se pone para freír un poquito y después se pone en la olla a hervir. Y no le falta el último paso ya, pues, ¿no? Sí. Te lo has aprendido muy bien. Hay que batir un huevo y se echa el huevo. Beatriz. Por aquí también tenemos... Dime, Lidia. ¿Y Dana tiene algún plato que le guste especialmente de nuestra gastronomía aragonesa? Dana, ¿algún plato que te guste de la gastronomía aragonesa? ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta comer aquí la tortilla de patatas con cebolla. Con cebolla, sí. Lo que más le gusta. Bueno, pues yo creo que están aprendiendo mucho. Hay que decir que esta asociación está abierta a que vengan más inmigrantes a aprender aquí en Teruel y que además de que ellas aprenden, las españolas también se llevan, Asun, un poquito de su gastronomía. Lo hacen perfecto, lo hacen genial. Muchas gracias, Beatriz. Y nosotros de Teruel viajamos ahora a Cadrete porque vamos a conocer a Manuel, un artista que decora y pinta tejas. Buenas tardes, Yolanda. Mira, ya te ha enseñado Manuel a pintar a ti también. Lidia, no me interrumpas porque esta teja que estás viendo se va a quedar así. Y lo digo en serio, ¿no, Manuel? Sí, así se va a quedar, sí. Hombre, ya me ha dicho él que se va a quedar de ese color, así que no me puedo entretener demasiado, que esto es una cosa seria. Oye, pero qué bonito, ¿eh? Que la pintes bien es menester. Que sea la más parecida al profesional, ¿no? ¿Has visto qué bonita? Bueno, aquí tenemos una de estas tejas terminadas y como decimos, Manuel es el artífice de todo esto, que por cierto, ahora mismo, ¿qué está haciendo, Manuel? Pues una puerta. Una puerta para una de estas casitas. Y ya hemos visto, ¿nos puede enseñar el bisturí que estaba utilizando, por favor? Bueno, yo le he llamado bisturí, que la herramienta... Sí, más o menos un bisturí, sí. Que se usa, normalmente lo usan en Bellas Artes. O sea, que lo que necesita usted para elaborar estas tejas es simplemente arcilla, algún elemento punzante y poco más, algún detalle como los que estamos viendo por aquí. Y mucho piedras, arte. Pinturas y vamos, y después cola para pegar, cola blanca simplemente de carpintero, que pega eso muy bien. Sí, Lidia, has dicho bien, el talento es importante en esto. Por cierto, que después de modelar y después de colocar cada una de las piezas, Manuel las pinta con estos colores que vemos aquí y utiliza detalles como estos. Mira, por ejemplo, esto se puede convertir, Lidia, en una cortina, que lo vamos a ver enseguida, en una cortina que puede ir, por ejemplo, detrás de esta ventana, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y estos detalles los va a utilizar Manuel enseguida, que vemos que son detalles marítimos. ¿Para qué, Manuel? Pues también hago algún faro, que quedan muy bonitos porque lo suele poner la gente en los baños, concretamente. Faros, un faro en teja. Sí, en teja, pero haciendo igual, exactamente, prácticamente igual de los originales. Bueno, pues Manuel, le voy a pedir por favor que nos enseñe alguno de estos ejemplares que ya están terminados. Como podemos ver aquí, Manuel tiene una exposición de ellos y vemos que tiene detalles muy distintos. Por ejemplo, en este vemos que la ventana pues tiene su correspondiente cortina, pero atención porque cada una de estas tejas tiene flores secas, que Manuel se ha dedicado a lo largo de su vida, ha tenido una granja y también se dedica al comercio de las flores y él ha tenido la paciencia de recogerlas y de secarlas. Este farol también, detalle importante, nos vamos siempre a las minucias, porque por ejemplo, había una calle por aquí, una calle que tiene un pozo, es la calle El Pozo, y le da nombre a esta figurita que vemos aquí, este pozo, pero como vemos, detalles elaborados con toda la minucia del mundo y con muchísima paciencia, Lidia. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos esos fantásticos adornos. Ya lo han visto, con talento y paciencia se pueden hacer cosas tan bonitas como las que hace Manuel. Y seguimos con más historias. El Mercado Central de Zaragoza está de celebración, cumple 800 años de historia y por ello quieren premiar a los clientes por su fidelidad con descuentos e incluso con el sorteo de un coche. Como amor.
hemos cambiado. Cuéntenme ustedes cómo recuerdan el Mercado Central hace 50 años. 50 años, pues ya llevaba yo pues aquí unos años, ya llevaba unos años. Lo recuerdo cuando vendían afuera venían los de las fincas, venían ahí con tractores y ponían la fruta ahí alrededor y venía la gente a comprar. Julio, explíquenos por qué hoy el Mercado Central, o a partir de hoy mejor dicho, es más. Bueno, queremos presentarnos al ciudadano, a clientes y personas que vienen a visitar el mercado como un mercado de proximidad, como unos especialistas perfectamente formados y cualificados para atender al público, no con la frialdad que tiene un lineal de una gran superficie, sino con un trato personal directo, y en esto pienso que estamos especializados. Como están los tiempos actualmente, pues lo que hemos pensado es hacer unos descuentos directos en compras, con lo cual los detallistas asociados que colaboran en la campaña promocional Más van a dar unos boletos a los clientes, y entonces estos boletos la gente los puede rascar en el mismo acto y entonces descontar directamente la compra que han realizado, 2 euros, 1 euro o 50 céntimos. A ver, con este boleto, si lo rasca, y le pueden salir premios de 0,50, 1 euro o 2 euros. Pues ahora le damos un rasca para que, claro, para que toque un coche. Sí, mañana. Bueno. En casa, José Luis, y vienes, lo depositas aquí, en el puesto 19, y quién sabe si te puede tocar un coche. Ponemos de acuerdo. Bueno, José Luis, no está mal, ¿no? Hemos entrado en un sorteo. La propuesta está hecha. Por menos de 4 euros, mira, no sea el señor, ¿eh? Lleva 1,5 kilos de carne por 3,75, mira. ¿Y esto se lo va a poder comer todo usted? ¿O compartir? Compartir. El Mercado Central siempre ha sido más barato que en cualquier otro sitio. Y ahora esto del coche, pues es una manera de promocionar un poco más el mercado. Me acostumbro a ir a lo mejor a la tienda o al supermercado del lado de casa, y hay que pagar pues el representante, la cajera, el encargado, un montón de cosas, el repartidor, todo. Y aquí no, aquí es todo, o sea, del mercado viene aquí y de aquí se va el cliente. Bueno, ya veo que usted sabe llamar la atención con buena música y con su otro compañero que tiene aquí sirviendo la carne, ¿no? Ese es el compañero de fatigas que estaba siempre conmigo. Bueno, cuando la vendo saco otra, no es que solo tenga una, o sea, te pensé que es la misma de siempre. Caballero, lo veo en busca de algo. ¿Qué está buscando? Nada, no busco nada. Una buena oferta. Voy mirando a ver unos ajos. ¿Unos ajos? Para hacer carne a la brasa. ¿Y lo recuerda igual que antes o ha cambiado esto? Hombre, ha subido un poquito todo, porque antes con 1 euro que te llevabas 3 kilos de cualquier cosa. ¿Y ahora con 1 euro que se lleva? Ahora con 1 euro te llevas una cereza. Mira, donde decir lo natural, que se quite la actividad. Yo estoy en contra de las grandes superficies, que parece que vamos todos como borregos. Chico, el mercado es más de tratamiento personal, calor humano, conoces al que vende, es como te hay un trato familiar, lo que no hay en las grandes cadenas. Y eso, en la sociedad, no sé si es que la gente no se da cuenta de ese detalle, pero cada día va peor. Dice que incluso son artesanos, ¿no? Porque tratan el pescado como si fuera su hijo. Yo trabajo desde los 14 años. Vengo de familia de pescaderos, mi abuela fue pescadero, mi padre pescadero, y yo pues sigo la tradición. Y aquí se acabará ya. Ojo morado. Ajo morado. Ajo morado. ¿Lo ha encontrado por fin? Sí. Y me lo llevo de ahí todos los años. Y dice usted que es lo mejor que hay, ¿no? El ajo. Para mí sí, el mejor puesto que hay, y más barato. Es capaz usted hasta de quitarse el sombrero ante el mercado, ¿no? Venga, pues nos quitamos el sombrero por el mercado y a disfrutar de los ajos, caballero. Esto no es la de WhatsApp, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que es la exposición Mercaderes, que es un homenaje a los detallistas que estamos dentro trabajando ante el público, por nuestra experiencia, que nos avalan 800 años, por eso se ha hecho la exposición, porque cumplen 800 años ahora desde que esta zona, tal y como donde está ubicada el Mercado Central, era una zona donde se comercializaba ya con productos y era donde se abastecía la ciudad de sus alimentos. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre. Era esta mañana cuando David iba al Mercado Central, pero antes nos ha enseñado una preciosa casa rural y ahora David sigue en Aniñón porque me huelo que no te ha dejado, Pilar, marcharte sin probar ese ponche, David. Vamos, antes me da con el arado ese, si me voy sin probar su famoso ponche que está preparando aquí y que, bueno, realmente ha preparado antes porque requiere de una
preparación, ¿verdad? Exhaustiva, Pilar. Para que coja gusto. Necesita hacerlo en soledad, con su música que se pondrá, ¿verdad? Y para que coja el saborcico Para que del coja el vino sabor y del de vino. todo, claro. Bueno, vamos a dejarlo ahí y ahora explicaremos cómo hemos hecho este ponche, pero antes vamos a hablar de esta casa rural, porque hemos enseñado ese living room, ¿no? Ese cuarto de estar, donde estaban todos esos aperos de labranza, todos esos elementos curiosos y antiguos, como esa calabaza que hemos visto, que me ha dicho Pilar que en torno a los 40 kilos puede llegar a pesar. Esa es joven, que es de este año. Y dice que es joven todavía. Pero estamos viendo ahora mismo las habitaciones, la casa rural. Cuéntanos un poquito, ¿cómo son las habitaciones? Pues las habitaciones hay 4. Hay 2 dobles y 2 de matrimonio. 2 de matrimonio. Bueno, es un pueblo muy tranquilo, ¿no? Niñón. Tenemos de todo, porque están nutridos de todo. Hay de todo. Farmacia, mercado, médico. Se está con... Está nuestro amigo todavía por ahí, ¿verdad, David? Sí. El señor del bigote. Era una sorpresa, pero no se ha podido aguantar. Ángel, vamos a esperar, vamos a hacer como si esto no hubiera ocurrido. Ángel, guarde silencio que ahora iremos con usted. Venga, que no hemos oído nada. Sorpresa. Vale, como Pero si no bueno, hubiéramos visto nada. A ver, que le está dando el vino, yo creo que así se entretendrá. Bueno, nos hablabas de esa casa rural, Pilar, que está en una zona también céntrica dentro del pueblo, porque aquí casi todo es muy céntrico. cerca de la plaza. Muy cerca de la plaza, tenemos una iglesia preciosa para ver, ¿verdad? Mudéjar. Una mudéjar. Nos podemos perder aquí en el tiempo, ¿verdad? Y en la distancia y relajarnos en esta casa rural. Y los añonenses muy complacientes con todos folasteros. Los añonenses o huecos, que les llaman Huecos, también, ¿no? huecos. Huecos, ¿por qué les llaman eso? Que se llama mañón. Ángel, espere, luego nos lo cuenta. A ver, se ha dado un golpe a sí mismo como diciendo, Ángel, no hables. Bueno, vamos a explicar ahora este póster que teníamos aquí. A ver, ¿cómo lo hemos hecho esto, Pilar? Bueno, pues un bote de pera, otro de melocotón y otro de cereza. Es casero todo y cogido de nuestros campos. Con vino lo hemos regado, ¿verdad? Le hemos echado a trocicos todo y le hemos echado vino viejo de más de 40 años, que también está hecho en casa, no estaba en la cooperativa aún, y es muy bueno. Bueno, yo me voy a permitir ya el poder servir aquí un vasito, porque decíamos que teníamos aquí la colaboración de nuestro modelo exclusivo, que es Ángel. Lo hemos fichado para esta tarde y lo vamos a tener aquí de catador oficial, que va a dar el visto bueno a este postre que ha hecho Pilar. Así que vamos a acercarle este ponche especial de Aniñón. Y ahora sí, Ángel, llega su momento de fama. Ahora, para todo Aragón, pruébelo y díganos cómo está esto. Sí, ya puede probar, Ángel, a ver. Mira, coge la cerecica solo. Es discreto. Bueno, yo creo que con eso va... A ver, espera un momento, Ángel, momentos de tensión. A ver, ¿cómo está esto? Este está buenísimo. Buenísimo. Pues, está bueno. Está bueno. Muy especial. Bueno, yo, después del veredicto de Ángel, claro, no me voy a ir de aquí, ya no lo decía, que si no Pilar nos va a pegar, sin probar este ponche especial. Y bueno, nos quedamos aquí con la copla, con esta casa rural, Pilar, ¿verdad? Invitamos a todo el mundo a que venga, para que se lo pase bien, para que descanse y para que pruebe este ponche espectacular, que seguro que el que venga también se lo puede también se lo puedo hacer. Preparar, ¿no? Sí. Venga, seguro, pues nos quedamos aquí, con la hospitalaria que es Pilar, seguro que invita. Muchas gracias, David. Vaya si se suda, señora. Sí, bastante. Pero bueno, se hace con fe. ¿Y esto de una mujer cargando al santo? Gimnasio. Muchas horas de gimnasio. Tarde trágica hoy en las carreteras aragonesas. Una mujer ha muerto en un accidente en la Nacional 240 a la altura de la localidad ostense de Siétamo, en un choque múltiple en el que también se ha visto implicado un autobús. Nuestro compañero Alex nos da más datos. Alrededor de las 3 de la tarde es cuando se ha producido el fatal accidente. La Guardia Civil investiga las causas que han producido que una de las personas haya fallecido en este siniestro. Al parecer, por lo que nos han comentado, un Ibiza se encontraba en un stop y ha salido de repente. El vehículo que iba dirección Barbastro se lo ha llevado por delante y lo ha cambiado de carril. Entonces el autobús nada ha podido hacer, no ha podido frenar y ha colisionado contra él. En el autobús viajaban alrededor de unas 10 personas que se encuentran todas bien. Ninguna ha tenido que ser llevada a ningún hospital y el del otro vehículo también está en perfecto estado.
La Guardia Civil está todavía investigando, tienen que tomar declaración a todos los testigos y a las personas que se encontraban en el interior del autobús y de los vehículos, y como podemos ver, ahora se va en breve a dar paso porque los bomberos y la Guardia Civil, tras la investigación, dejarán la carretera en perfectas condiciones. Lo que son las llaves quitadas de la puerta, las puertas cerradas aunque uno esté dentro, las ventanas cerradas, avisar siempre de que se sale o de que se entra de casa, los objetos de valor siempre que tienen que estar bien resguardados, no facilitar la entrada a casa a nadie bajo ningún concepto, a las personas se las atiende generalmente fuera de casa. Consejos como estos son los que nos va a dar un miembro de la Guardia Civil para saber cómo actuar ante cualquier situación sospechosa y poder evitar así cualquier tipo de robo. Y si antes veíamos cómo celebraban San Pascual Bailón en Mayén, los vecinos de Calatayud también han pasado una mañana muy festiva bailando al patrón de los hogueros y recogiendo muchos caramelos. Hoy celebramos la fiesta de San Pascual Bailón. Es un santo que lo tenemos ya de tradición de muchos años los hogueros y hoy es un día grande. ¿Y por qué San Pascual Bailón? Bailón es de apellido, ¿eh? Y Pascual porque era su nombre. Era pastor. Después ya se metió de fraile. Y esta fiesta la cogen mucho, vamos, la celebran mucho en Villarreal también. Y la gente va tirando caramelos. Sí, ya van tirando por ahí caramelos y ahora cuando bajemos por aquí, desde los balcones tiran mucho también. Menudo baile se está echando, ¡Hoy todos años! Mientras pueda, que soy mayor, bueno, pues sí que hacerlo. Y se pone de cara al santo. Delante. Lo que es que tengo miedo de me tiren porque como este año están como los locos, otros años algo descansa y todo. ¿Qué le va pidiendo algo al santo mientras baila? Que nos dé salud y que me salga un novio, que no tengo. ¡Ay! Pues baile. Venga, gracias. Esto tiene que ser cansado, ¿eh? Te cambio el micrófono y tú coges esto. Supongo que la devoción será la que os hará llevarlo con fuerza. Pues somos todos hermanos de San Pascual. Y si no fuera por los 4 jóvenes que estamos y la gente mayor que son los que nos enseñan a hacerlo todo. Señora, ¿coge muchos caramelos o no? El primero. ¿El primero? El primero. Hay que tener cuidado a ver si le dan la cabeza. Me hacen daño. ¿Usted no ha cogido nada? Algunos, pero pocos. Poca cosa. Es que doy los riñones para bajar. Cuesta trabajo agacharse, ¿no? Claro. Usted es la encargada de llevar al santo en pequeñito. Sí, y el grande lo he tenido todo el año, el que va bailando ahí, lo he tenido todo el año en mi casa. Y el año que viene ya le toca a otro. Me lo llevaron. Y al año que viene, mañana se lo lleva otro a su casa, hasta el año que viene. Y el pequeño es para que lo bese la gente. Sí, lo besan en la iglesia, por la calle. ¿Y le tiene mucha devoción a San Pascual? Sí, yo llevo casi 30 y tantos años en la cofradía. ¿Qué tiran ahí? Cosas. Antes tiraban más cosas aún. ¿Qué han tirado? ¿Medias? Han echado medias y caramelos. Vaya, qué suerte ha tenido, ¿no? Sí, muy bien. Me ha caído encima. ¡Ahí, señora! ¡Hala, ya ha cogido unas medias! Sí, te cojo unas medias, sí. Bonitas, ¿eh? Preciosas, más regaladas. Vaya si se suda, ¿eh, señora? Sí, señor, bastante. Pero bueno, se hace con fe. ¿Y esto de una mujer cargando al santo? Gimnasio. Muchas horas de gimnasio. Señora, va a tirar caramelos. ¿Podemos subir? ¿Tiene aquí su propio San Pascual y todo? Sí, señor, sí. Claro que sí, hijo. Lo tengo porque es que de verdad soy muy devota de él. Me gusta mucho. ¿A la hora de tirar caramelos? Sí, ahora mismo. ¡Toma! ¡Hala! ¡Coge! ¿Y cuántos años lleva tirando caramelos? Pues muchos. Si llevo 20 años aquí y ellos están aquí hace bastantes también, pues unos 14, 15. Este ya es el último baile, ¿verdad? Sí, que es el último baile. Ahora ya se acaba hasta el año que viene. Y han visto lo bien que se lo ha pasado Antonio esta mañana en Calatayud y ahora sigue de fiesta porque está con la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, que han organizado unas jornadas solidarias por las víctimas del terremoto. Antonio, y una de las iniciativas tiene que ver mucho con ese ticket que llevas en la mano, ¿verdad?
Así es, Lidia, muy buenas tardes. Este ticket que ves aquí ahora mismo, que tiene como donativo 1 euro, es muy importante, va a ser muy importante para los lorquinos, porque todo el dinero que esta tarde se recaude en esta feria de la explanada de la antigua Estación del Norte de Zaragoza va a ir dedicado, el 50% de los donativos va a ir dedicado a estas personas para que puedan reconstruir sus casas, para que puedan de alguna manera recuperar su vida, esa vida que les fue arrebatada ya hace prácticamente una semana con ese terremoto tan fatídico que sufrían en esta localidad murciana. Está organizado, como tú muy bien decías, por la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, y estamos con Rafael Tejedor, él es el presidente. Yo no sé cuánto dinero llevamos recaudado en esta tarde, creo que ya suficiente para la hora a la que empezó. Bueno, pues llevamos aproximadamente unos 1.800 euros recaudados, con lo cual pues pensamos que parte del objetivo ya se ha cumplido y como vemos la tarde sigue animada y esperamos llegar a tener una buena recaudación para los damnificados de Lorca. Se os ocurrió además en colaboración con la Asociación Móvil Park, ¿verdad?, de feriantes. Sí, fueron la Asociación Móvil Park la que estuvo la idea de hacer un día solidario con motivo pues de la catástrofe que ha sucedido en Lorca y para demostrar pues que en Aragón también sabemos dar el do de pecho con los murcianos cuando es necesario. Esta tarde va a haber muchísimos actos, Lidia. En unos minutitos va a comenzar un bingo, pero esto que estamos viendo ahora podemos decir que es la fila cero, ¿verdad? Aquí es donde se recogen todos esos donativos. Aquí es donde se recogen los donativos y donde se venden los tickets para las ferias. Entonces, pues todo aquel que quiere hacer un donativo o comprar los tickets, acude a la mesa o los cartones del bingo y se le vende pues cualquier cosa que solicite. Y además, pues como vemos, tenemos una fila bastante amplia de personas que quieren colaborar. Y después actividades, ahora a las 7 comenzará un baile popular en la carpa. Hemos tenido hasta ahora mismo animación popular de teatro de calle por el recinto ferial. Va a haber ronda jotera también, ¿verdad? A las 8:15 habrá ronda jotera hasta las 9 y estaremos pues en torno hasta las 9:15 de la noche. Una manera muy bonita, Lidia, de celebrar, de intentar ayudar, ¿verdad? Desde pues luego. celebrando, divirtiéndose, ¿verdad? Nos vamos a acercar por esta fila porque yo no sé si estas personas, supongo que sí que sabrán, ¿verdad?, que esto, muy buenas tardes, caballeros, se hace por un acto solidario para ayudar a los lorquinos. Sí, de acuerdo, y me parece muy bien. Ha venido usted por esto además, se ha alargado las fiestas, porque las fiestas del Arrabal acabaron el domingo, se han alargado un par de días más, ¿verdad?, para hacer esta fiesta solidaria esta tarde. Pues me parece estupendo y de hecho vamos a colaborar. Muy buen precio además, a 1 euro cada actividad y 50 céntimos de ese euro se van a destinar al pueblo de Lorca. Pues me parece estupendo y de verdad que es dentro de la desgracia que han tenido, pues hay que ayudarles de todas las maneras. Hay que ayudar como sea. Por eso además estamos aquí también con Teresa, ella es la presidenta de la Casa de Murcia, aquí en Zaragoza, para que nos cuente un poquito. Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo reciben los murcianos que viven en Aragón esta ayuda? Bueno, estamos agradecidísimos por cómo se ha volcado Aragón con Murcia, como no podía ser de otra manera. Nos estamos viendo desbordados porque es todo el mundo lo que quieren colaborar. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Que estamos muy emocionados estamos. Muchísima ayuda la que están recibiendo, además han habilitado un número de cuenta para recibir ayuda y digo yo, Teresa, ha pasado prácticamente ya una semana desde que sucedió ese fatídico hecho. ¿Cómo se encuentra la familia por allí? Bueno, pues familia... ¿Y amigos? Son amigos, más bien, porque la familia no la tenemos en Lorca, pero los amigos pues están pues todavía muy mal, porque están en los campamentos, porque se han quedado sin la casa, que es lo principal. Bueno, lo principal son las vidas que han los fallecidos. Esos 9 fallecidos. Pero desde luego el gobierno, lo mismo el gobierno nacional que el regional, se están volcando en ayudas, en hacer todo lo que pueden lo antes posible. Y todos los vecinos también del barrio del Arrabal de Zaragoza y de todo Aragón ya lo saben, si quieren ayudar, un simple euro esta tarde vale mucho para todos los lorquinos. Claro que sí, que se animen todos los zaragozanos donde estas instalaciones y puedan ayudar. Gracias, Antonio. Y cambiamos de asunto. Irrumpen de noche en busca de dinero y objetos de venta fácil. La provincia de Teruel ha registrado una gran oleada de robos en los últimos meses, pero sabe que siguiendo unos pequeños consejos podría evitarlos. Muy atentos. En lo que llevamos de año, unos 20 municipios de la provincia de Teruel han sufrido pequeños robos. La Guardia Civil pide colaboración ciudadana y esta tarde nos dará consejos para no sufrirlos. Pero, ¿sabemos cómo actúan los ladrones en el medio rural?
Bueno, el modo de entrar en la provincia lo da un poco la configuración de la provincia. Son gente que viene, entra a los pueblos, los observa un poco, hace su actividad delictiva y enseguida sale. Es entrar y salir prácticamente en el mismo día. ¿Van en busca de cosas que luego puedan vender o que puedan...? No, la mercancía que tienen que coger es mercancía que es de salida rápida. Realmente cogen lo que van encontrando o repliegan lo que tienen más a mano y salen, nada más. ¿La gente de los pueblos, nosotros podemos evitar que entre en nuestra casa, por ejemplo? Evitarlo, hay unos consejos y una serie de medidas prácticas que son consejos un poco de seguridad que sí que les dificulta un poco su actividad y que es conveniente un poco que lo sepamos. Hay que dificultarles las cosas, lo primero, lo que son las llaves quitadas de la puerta, las puertas cerradas aunque uno esté dentro, las ventanas cerradas, avisar siempre de que se sale o de que se entra de casa, los objetos de valor siempre que tienen que estar bien resguardados, no facilitar la entrada a casa a nadie bajo ningún concepto, a las personas se las atiende generalmente fuera de casa, no hacer comentarios sobre cosas que se tienen de valor, sobre actividades económicas que se realicen, todo eso les dificulta mucho su labor. Es que la colaboración ciudadana para este tipo de delitos para nosotros es fundamental. Que las actividades que se vean extrañas en los pueblos, personas que no tienen por qué estar, coches y vehículos andando fuera de los caminos que no son del pueblo, no son de personas conocidas, personas que preguntan por sitios que tienen actividades económicas, iglesias, museos, farmacias, establecimientos hosteleros y que no piden más información que la que realmente se solicita, eso siempre es conveniente ponerlo en conocimiento de las autoridades por si acaso. Y en ese caso el ciudadano, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que llamar a...? Sí, utilizar cualquier teléfono de emergencia, nuestro 062 o cualquier teléfono de emergencia, comunicar siempre cualquier cosa que se salga un poco fuera de la rutina, cualquier cosa que sea para ellos poco común, coches que están andando en un pueblo que tiene poca población a altas horas de la noche o que van por un camino que no tienen por qué estar, eso comunicarnos, todo se verifica, estamos a su servicio permanentemente y no nos molesta ir a cualquier sitio a cualquier hora y las veces que sean necesarios. Es mejor ir muchas veces y que no pase nada a ir una cuando ya haya pasado realmente. Aunque nosotros pensemos que vamos a molestar o que que por esta tontería vamos a llamar, pero realmente es importante. No, realmente es muy importante. De hecho, las últimas detenciones que se han hecho han sido todos gracias a la colaboración ciudadana. Y si nos roban, tenemos que también tener un poco de cuidado con el sitio donde estamos, ¿no? Sí, comprendemos que es muy difícil que cuando tú llegas a tu casa o llegas a un establecimiento que es tuyo y ya se ha producido un hecho delictivo, es muy difícil y es complicado decir me voy a estar quieto y voy a dejar todo como está, pero eso es fundamental. Cuando una persona llegue y ya se haya cometido el hecho delictivo, avisar enseguida, presentar las denuncias, siempre denunciar y dejar las cosas aunque nos cuesten como están y facilitar a los investigadores pues ver las cosas que se han cambiado de sitio, lo que se ha movido, lo que se ha tocado, lo que se ha movido, no andar por el sitio porque se dificulta la localización de pistas y de detalles que luego a la hora de investigación facultan y dan mucha información. Precisamente la Guardia Civil ha detenido a 8 personas presuntamente implicadas en el robo de cobre. Hasta 24.000 kilos de cable y material de cobre han sido interceptados sin que las personas que lo poseían pudiesen acreditar su legítima procedencia. Un material que había sido sustraído en las líneas de ferrocarril y redes eléctricas. Y nos vamos con un tema mucho más agradable y sabroso. Volvemos a Caderete porque allí Yolanda se ha quedado con ganas de cocinar, ¿verdad? Hola de nuevo, ¿qué nos vais a preparar? Pues os vamos a preparar, Lidia, bueno, el ingrediente estrella va a ser el que estamos viendo, el solomillo, porque vamos a preparar un timbal de solomillo de ternera, muy fresquita, con manzana caramelizada o confitada. Y Ciar va a ser la persona que nos va a guiar a lo largo de esta receta, que vamos a intentar que en 3 minutitos podamos preparar el plato. Yo de momento os voy comentando los ingredientes. Vamos a necesitar aceite del Bajo Aragón, por supuesto el solomillo que hemos comentado antes, cuanto más fresquito mejor. Un poquito de harina. La harina ya veremos si lo utilizamos o no porque se va a utilizar como hacemos siempre para espesar salsas en caso de que haga falta. Sal gruesa, ¿verdad? Mejor Ciar. Sí. Vale. Un poquito de ron que puede ser sustituido por vino o porto, algo de azúcar, un vaso de agua. Tenemos aquí ya una reducción de salsa de manzana que enseguida explicamos cómo se elabora. Manzanas, muy importante para este plato porque va a ser una combinación de manzanas y de ternera, y para adornar unos calçots, que a estos calçots que les hemos hecho ya, Iciar. Pues los hemos pasado por la brasa.
Bueno, pues le voy a pedir a Iciar que vaya haciendo una de las cosas fundamentales para este plato, que es ir pelando las manzanas. Y yo te quiero preguntar, ¿con este tipo de manzana golden se puede preparar el plato? ¿Convendría otro tipo de manzana? Yo qué sé, pues se me ocurre la verde doncella aragonesa. Es preferible una Fuji, por ejemplo, porque tiene más jugo, pero vamos, esta está bien también. Vale, porque por ejemplo la verde doncella o la reineta tiene un sabor más amargo, la verde doncella un poco más dulce. ¿El dulce y el amargo va a influir en este plato? Sí, conviene que sea más bien dulzona para hacer contraste con la carne. O sea que vamos a tener un gusto aquí cuando probemos este plato, cuando lo pruebe yo, que lo voy a probar yo. Tú vas a ser la afortunada. Amargo y dulce. Voy a ser la afortunada esta tarde en probar este plato, que bueno, que realmente parece una milhoja. Sí, es como un milhojas, es capa de solomillo, de ternera, luego lleva otra capita de manzana, lleva otra capa de ternera y así hasta finalizar el plato con una capa final de ternera. Bueno, pues enseguida vamos a ver cómo se prepara este exquisito plato, decimos timbal de solomillo de ternera con manzana caramelizada, pero por cierto, Lidia, te quiero comentar una cosa, este aceite que tenemos aquí es aceite del Bajo Aragón, muy posiblemente puede proceder de la Sierra de Andorra, de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, y hasta allí nos hemos ido a hacer una excursión, porque se han trazado 6 rutas con las que se atreven las familias y hasta los niños. María Ángeles, ¿de dónde nace la idea de estas rutas? Bueno, la idea es que diseñar unas rutas para que las familias con sus niños pues puedan pasar un día por la comarca. ¿Y esta en concreto? Bueno, esta ruta nace en las bodegas de Alacón, desde allí se va al Centro Pastor de Andorra, aquí a las Calderas de Gargallo y luego termina en las Masías de Julbe. Bueno, pues vamos a pasar por el primero de los puntos que merece la pena ver en esta ruta. Yolanda, ahora estamos en un sitio de los más bonitos. ¿Y cómo se llama ese sitio, Alejandro? Las Calderas. ¿Y la gente del pueblo qué hace aquí? Cuéntame. Viene a merendar. Bueno, y Andrés, ¿por qué se llama Las Calderas? Porque parecen calderas. ¿Pero en realidad qué son? Son pozas que se han formado por la erosión del agua. Qué sitio más chulo, ¿eh? Sí. Pablo, parece que está nevando. ¡Qué chulo! ¿Qué es esto? Un molino harinero. Muy bien. Y este es el único molino que tenéis aquí, ¿verdad? No, hay uno más para abajo, pero hay que andar más para verlo. ¿Dónde está? Más para abajo, para ahí, para abajo, para el río. A ver, ¿sabéis quién es Pablo Serrano? No. Pablo Serrano, cuando era pequeño como vosotros, empezó a hacer esculturas con la masa del pan del panadero del pueblo. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí ahora, la prueba de esta ruta, es hacer figuritas con la masa del pan, lo mismo que hacía Pablo Serrano, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Figuritas de pan. ¿Y qué figura en concreto vas a hacer? Un corazón. ¿Y con qué materiales? Con harina, sal y agua. Oye, ¿y de dónde sacáis el agua? De ese río. Juan, ¿pero tú no haces figuritas de pan? No. ¿Tú te comes la galleta? Sí. ¿Te has traído al perrito? Sí. ¿Y cómo se llama? Joy. ¿Tú qué vas a hacer? Una escultura abstracta. ¿Y tú? Pues esto es un arco. Un arco. A ver, ¿qué estás haciendo ahí con el tapón? Un hombre. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues un arco y una flecha. He hecho un cenicero. Te ha quedado muy chulo, Nayara. Hoy os venís todos con una guía. ¿Cómo se llama el marcianito que os guía? MJ 5.8. Y ahora que ya habéis terminado la actividad que os decía aquí de hacer una escultura como Pablo Serrano, ¿qué tenéis que hacer? Ir a Julbe. ¡Adiós! María Ángeles, mientras nuestros chicos iban a Julbe, nosotros nos hemos venido a hacer otra ruta. Cuéntanos. Bueno, pues esta es la parte final de la ruta que nos cuenta la historia de la parte íbera de nuestra comarca. Todo el tema de los poblados íberos, las pinturas rupestres. Es una ruta que termina en Ayoza y ahora estamos en su centro de interpretación. Cuéntame lo que has hecho, ¿cómo se llama esto? Asustapájaros. Vale, ¿y quiénes ponían los asustapájaros en sus huertos? Los íberos. ¿Y para qué los ponían? Para que no se comieran los granos. Los granos de trigo. ¿Qué tiene de especial tu asustapájaros? 2 plumas, una flor y dos trigos. Yo lo he puesto sobre una rama. Y yo no lo he terminado. Yo una flor. Yo una estrella. Yo una pluma. En este taller además hacéis vasijas y también abalorios y amuletos.
Anímense a conocer esta ruta con sus familias. ¿Quién dijo que aprender no puede ser divertido? Yo creo que las mujeres es lo que más me sube la tensión. Después de 56 años que llevamos casados, pues tranquila. ¿Qué le pone la tensión por las nubes? Pues de momento no tomarme las 2 pastillas. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y casi un 30% de los españoles dicen que sus jefes son los que le ponen la tensión por las nubes, además de las discusiones, la preocupación de no llegar a fin de mes o una infidelidad. Enseguida escuchamos qué les sube la tensión a los aragoneses. Pero tiene usted mucha devoción. Muchísima, porque ya venía mi padre. Ah, venía. Me pone esta carne gallina porque me pregunta. Dios del cielo me ha caído que viniera a preguntarme usted a mí. Cumplir años siempre es motivo de alegría y más aún si se trata de un negocio y son 40 años los que se cumplen. Vita, buenas tardes. Podemos decir que tú estás en un negocio de esos de toda la vida, ¿verdad? Pues fíjate, Lidia, porque por esta calle hace 40 años había coches. Es más, podíamos llegar hasta esta calle Delicias, en tranvía, en la Avenida de Madrid. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Lo que ha llovido. Ustedes, lo que ha llovido desde entonces, cuando se abrió este comercio, hace 40 años. Han cambiado muchas cosas, aunque hay otras que siguen igual. Vamos por aquí dentro y vamos a conocer, porque fíjate, de momento sigue estando yendo como el primer día, ¿eh? Cuando todos los días. Bueno, esto sí que no estaba preparado. Oye, hace 40 años esto no pasaba porque yo no estaba ni pensada, ¿eh? Eso que conste. Bueno, a ver, me voy. Bienvenidos a Algodonera Delicias. ¿Y eso fue lo que os dijo entonces? El primer día que abrió la tienda, más o menos por ahí, La primera clienta que entró, eso fue lo que le dije. Eso fue, bueno, les presento, Julián, que entonces era un poco más joven, más que ahora, 18 años tenía. Exactamente, 18 años. Y dio una vuelta por el barrio, su padre tenía un negocio más o menos parecido, usted conocía el negocio y entonces dijo, pues a mí me gusta esta tienda porque en esta calle va a haber futuro. Sí, indudablemente la calle Delicias cuando yo vine era completamente distinta de lo que es ahora, pero sí que se veía algo y se podía intuir fácilmente que esta calle iba a tener un gran desarrollo, como ya se ha visto que después ha tenido. Por cierto, si tiene usted el mismo ojo con la liga, con la quiniela, luego lo rellenamos juntos, porque fíjate tú, hace 40 años, y la verdad es que la calle ha cambiado mucho. Desgraciadamente me temo que no tengo el mismo No, ojo. lo de la quiniela no. No. Ya me gustaría. Y lo que sí que sigue igual es este mostrador, donde ahora se enseñan toallas igual. Y entonces también. También, exactamente, toallas y otros muchos artículos que tenemos, indudablemente. Es el original. El original. Comentábamos precisamente antes que era una cosa curiosa, que entonces vendíamos las sábanas por metros. Por metros, Cosa porque la que gente las ahora- hacía en casa. Exactamente, las hacía en casa y las bordaba. Cosa que ahora plantearse eso parece imposible. Ahora hacían en la Juar, ¿verdad? Lo cosían en casa. Exactamente, los cosían en casa, lo mandaban a bordaduras y entonces lo vendíamos metro a metro o sábana a sábana. De ahí viene precisamente el nombre de Algodonera Delicias. De algodonera, de algodón y delicias por la calle Delicias. Claro, y ha cambiado, decíamos, algunos conceptos. Por ejemplo, ustedes han visto en estos 40 años cómo hemos pasado de la peseta al euro. Sí, claro. Y durante unos meses había que hacer la cuenta con las dos monedas, que era un poco lioso. Hombre, eso lo solucionamos poniendo el doble etiquetado. Entonces etiquetábamos los productos con los precios en euro y con los precios en peseta, lo cual facilitaba la venta al cliente y también sobre todo al vendedor. Porque... Y al vendedor, hablando de vendedores, Julián, me voy a venir por un momento por aquí, voy a interrumpir, porque claro, aquí Esther, no 40 años, porque es muy joven también, pero 30 sí que lleva trabajando aquí. Sí. Y lo del euro y la peseta es una de las cosas que más les costó, por mucho que diga Julián, pero costaba al final hacer la caja. Exactamente, había que hacer 2 cajas. Cajas de pesetas y cajas de euros. Claro. Y entonces había escalafones. Sí. Había escalafones porque Esther empezó con 18 años. Con 18 años, aunque antes ya había trabajado. Sí. Y empezó aquí de ayudante. Ayudante de dependienta. De dependienta, claro, estaba el aprendiz, ayudante de dependienta y ahora ya, un nivel dependienta ya. Sí. Y ahora que no nos Bueno, Vita, ¿qué tal? te tengo que decir una cosita. Probablemente los espectadores estén escuchando una voz que no se parece a la tuya. Debe de ser algún problemita que tenemos con el audio, pero damos fe de que tú tienes una voz muchísimo más bonita. Pues no te estoy entendiendo muy bien.
No te entiendo muy bien, pero mira, voy a salir un momento de aquí porque creo que hay interferencias y también le voy a pedir aquí a nuestra clienta, por favor, que es que habla, oye, que es que no me estoy enterando de nada, porque está aquí, ella está haciendo la compra, que es a lo que viene la gente aquí en la calle Delicias. Y entonces, pues claro, mira, si te parece... Difícil. Dime. Ay, ahora parece que te oímos bien. Es que te oíamos un poquito la voz ahí rarita y damos fe de que la tienes mucho más bonita. Bueno, muchas gracias. A lo mejor sí que soy yo, ¿eh? Ahí te oímos perfectamente. Mira, no me voy a mover de aquí. Es un directo un poco extraño. A ver, Julián, venga por aquí usted. ¿Cómo van a celebrar, Vita, estos 40 años? ¿Que cómo lo van a celebrar? Pues mira, lo van a celebrar por todo lo alto porque se va a reformar la tienda. Exactamente. Y además queremos aprovechar la oportunidad para hacer un homenaje al barrio de Las Delicias que tanto nos ha dado durante estos 40 años. Oye, ¿y el mostrador lo vais a quitar? Pues eso estoy pensándolo, porque la verdad es que le he cogido tanto cariño que me cuesta desprenderme de él. Pero bueno, un pequeño repaso sí que le daremos. Un retoque para adaptarlo a la nueva escenografía, sí. Sí. Lo que no queremos es que se pierda precisamente el aspecto de la tienda tradicional que tanto nos gusta y queremos que se mantenga, eso sí. Pues aquí la esencia se mantiene, sigo en este punto para que no se vaya y se oiga bien, que hace 40 años que se abrió este negocio, pero sigue muchísimo más vivo. Claro que sí, felicidades desde aquí a ese negocio. Y seguro que del sector textil, de coser y de cómo debe de sentar un traje a medida sabe muchísimo nuestro siguiente protagonista. Hola de nuevo, Beatriz. Muy buenas de nuevo, Lidia. La verdad es que Faustino sabe mucho de trajes, de costura, porque toda su vida ha sido sastre. Estamos viendo muchos de los trajes que se ha hecho él, que me acaba de decir una cifra por aquí al oído. ¿Cuántos trajes hacía Faustino al mes? 24 o 26. 26 trajes al mes. Sí, 24. Que se dice pronto, ¿eh? Pues uno por día, no casi. Cosía yo solo, ¿eh? Casi, no la cuenta yo sale... Sola. Una persona sola le cuesta... Te ayudabas, tenías 6 gente o para 7 ayudarte. días, sí, tenía operarios. Le vemos aquí con el metro. Hombre, es que te voy a tomar medidas. Ah, me va a tomar medidas Sí, a mí, ¿no para me hacerme un pedías traje. el traje? Venga, pues a ver, ¿cómo, por dónde